Hola familia, hola Casa de Jesús. Un miércoles más que podemos estar juntos y compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo un devocional, pero quiero introducir primeramente con el mensaje que dio mi esposa Adriana el miércoles pasado. Recuerdan que el título del mensaje del miércoles pasado era es importante conocer a Dios, ¿sí? Y en uno de esos puntos que ella compartió estaba en Éxodo 3, 7, 8, ¿sí? Que decía lo siguiente, que dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este era el versículo que arrancaba. Y le había dado, y a mí me quedó, el ejemplo que nosotros vivimos con nuestras nietas desde nuestro balcón, eh, cuando ellas sabemos que están viniendo para casa, para visitarnos, la miramos desde el balcón, nos asomamos y la vemos de a una calle, casi dos calles, la vemos venir, tanto a mi hija Nadia como a nuestra nieta Sofía. Eh, y claro, la llegamos a ver y la vemos y vemos cómo vienen caminando, pero no estamos imposibilitados de oír lo que están hablando. Y como vemos en la palabra de Dios, Él no está limitado. Nosotros sí tenemos limitaciones. Nosotros estamos limitados para muchas cosas y sobre todo para oír desde una distancia como la que le estoy hablando. Pero para Dios no tiene límites. Y a veces pensamos que como nosotros tenemos límites, vemos a un Dios de esta manera. Pero sin embargo, Dios nos está diciendo bien claro en este pasaje de Éxodo, cuando habla del pueblo de Dios que estaba oprimido en Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo. Eso es una cosa, es ver. El ver es una cosa que tiene que ver con distancia, ¿sí? Pero el he oído su clamor. Habla de que, como bien nos predicaba Adriana, habla de que Dios inclinó su oído para escuchar el clamor de su pueblo. Asimismo pasa con nosotros hoy día. Dios está siempre inclinando su oído a nuestra oración. Y el pasaje que le quiero traer para, de alguna manera, continuar con esto, el título del mensaje es Confía en el silencio de Dios. Si ustedes recuerdan el proceso del pueblo de Dios en el desierto, una vez que habían salido ya de Egipto, en el Éxodo capítulo 32, nos relata la historia de cuando Moisés fue a tener ese encuentro en el monte Sinaí con Dios. En ese encuentro precioso que tuvo Moisés con Dios, tuvo un encuentro donde Dios con su propio dedo escribió las tablas, las famosas tablas de los 10 mandamientos. Pero mientras le entregaba esas tablas a Moisés, Dios también le dice, ve, baja pronto porque tu pueblo se ha corrompido. Tu pueblo pidió que se haga un becerro de oro como Dios y lo están adorando. Por lo tanto, esta era la situación del pueblo de Dios. No soportaron, incluso en el capítulo 32, que es un poco extenso para ustedes, búsquenlo, en el capítulo 32 detalla todo lo que pasa. El pueblo se puso impaciente porque Moisés no venía, llevaba 40 días y era como que, bueno, que no sabemos qué pasa con Moisés, tenemos que adorar a un Dios. Haznos un Dios, le dijeron a Aarón. Y Aarón no opuso mucha resistencia, no puso mucha resistencia y le dijo, bueno, denme todos los aretes de oro que tienen sus esposas, todo lo que tengan de oro, tráiganlo. Y bueno, lo fundió y saben la historia de esa fundición, salió un becerro de oro, el cual se pusieron a adorar y después hicieron holocausto al día siguiente y hicieron fiestas y estaban perdidamente haciendo fiesta al becerro de oro. Esta situación
Qué interesante es, ¿cómo puede ser que Aarón, habiendo sido escogido, era el hermano de Moisés, había sido también escogido por Dios para que acompañe a Moisés, que se presentaba como muy limitado para poder hablar con Faraón? Dios dice, bueno, yo conozco a tu hermano. Y desde ese momento que Dios unió tanto a Aarón como a Moisés para que vayan a enfrentar a Faraón, vivieron cosas tremendas con Dios. Incluso la vara que llevaba Aarón, que cuando Moisés le indicaba, él con la vara hacía lo que tenía que hacer y se producían las famosas plagas de Dios en Egipto. Y ustedes saben que toda esa experiencia que estuvo viviendo gracias a Moisés, a Aarón, sin embargo en este momento tan delicado, él sucumbió ante el pedido del pueblo, no puso resistencia para ello. Ahora, qué confusión entró tanto Moisés para darle el becerro que ellos pedían y el pueblo que pedía cosas que no entendía y que no sabía, ¿no? Por eso es importante este punto, la confusión de los impacientes. Este pueblo se volvió impaciente y Aarón le dio lo que ellos querían. En vez de esperar la respuesta que Dios iba a dar por medio de Moisés, con las famosas tablas, eran las leyes, las nuevas reglas que iban a indicar cuál era la conducta que debían tener el pueblo de Dios. En vez de esperar la palabra de Dios y lo que Dios indicaba, decidieron a ellos actuar por su propia cuenta. ¿Qué lección sacamos de esto? ¿Qué lección tenemos? ¿Qué podemos aprender de esto nosotros como cristianos en este tiempo? Si en un periodo de prueba, donde estemos pasando una dificultad, una aflicción importante en nuestras vidas, como en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en cualquier situación en la que estés viendo, de salud, nosotros no nos pusiéramos mal e impacientes por el silencio de Dios, como que Dios no nos escucha. Hemos visto en el pasaje que he compartido al principio del Éxodo, donde dice que Dios ha visto nuestra aflicción y ha escuchado nuestro clamor. Quiere decir que, por un lado, Dios ve el sufrimiento, pero por otro lado escucha lo que nosotros deberíamos estar haciendo en los momentos de aflicción. En los momentos de aflicción nosotros debemos estar clamando, orando, que nuestra oración va a ser oída por Dios. Ese es nuestro fin y ese es lo que nosotros debemos hacer en los momentos difíciles y de angustia y no ponernos impacientes. Buscamos la liberación de los problemas, ¿no? Pero si nosotros seguimos nuestros esquemas de pensamientos, nuestra forma de resolver las cosas, evidentemente no vamos a esperar el socorro de Dios y no vamos a conocer cuál es la respuesta de Dios para lo que estamos viviendo, cuál es el camino que Dios nos va a indicar. Porque en esa situación de impaciencia, donde yo empiezo a meter mano para resolver el problema y no esperar lo que a lo mejor en un principio estuve orando para que Dios obre, pero me cansé de esperar y decido yo, obviamente Dios no me va a responder para que yo piense de que fue por mi actuar y no por la mano de Dios que yo estoy encontrando la solución a mi problema. Por lo tanto, no conoceremos la respuesta de Dios. Por eso es importante que entonces nosotros corremos un riesgo muy grande cuando tomamos cartas en el asunto, cuando decidimos actuar en vez de esperar a Dios. Y entonces fabricamos nuestras propias respuestas en esta situación, fabricamos la solución a nuestro problema. Entonces esto es lo que tenemos que hacer y actuamos. Y eso nos lleva a vivir momentos peores todavía, porque cuando Dios no está en las decisiones, cosas malas nos van a ocurrir porque nuestras decisiones no van a ser correctas. O sea, que a veces en esa búsqueda de nuestras propias respuestas queremos llenar un silencio, que a lo mejor te está angustiando el silencio, claro, porque justamente la fe tiene que ver con esperar. Es el que tiene esperanza, es el que espera que algo bueno va a pasar. Pero si yo no espero, evidentemente no se va a cumplir. Para ir terminando, nosotros para colmar el silencio, si lo hacemos con las palabras que no son la respuesta de Dios, eso no va a resolver nada.
Vamos a gastar esfuerzo propio, recursos, tiempo, a lo mejor vamos a dañar relaciones porque vamos a tratar de solucionar las cosas de acuerdo a nuestro criterio. Y eso no nos va inclusive va a oscurecer más nuestro camino, lo va a llenar más de tiniebla, más de incertidumbre, ¿sí? Y si en estos casos somos nosotros los que le tenemos que ayudamos, como en el caso de Aarón, que hizo caso al pedido del pueblo, a lo mejor alguna vez algún hermano, algún familiar, algún cristiano nos pide ayuda en estos momentos y nosotros tenemos que dar una respuesta ante esa situación. Obviamente Aarón escogió la más fácil, hacer lo que ellos querían, llevarlo a que ellos recibieran lo que ellos estaban pidiendo. Y en realidad no esperó y no buscó el consejo de Dios para ellos. Por eso cuando vamos a dar una respuesta que no viene de Dios es muy peligroso, tanto para las personas porque para uno, porque uno también se mete en el pecado que va a ocurrir. Deberíamos ser humildes en esos momentos y decir, no sé, esto que me estás pidiendo, esto que me estás enunciando, no lo sé. Por lo tanto, no sé por lo que estás pasando, no sé si estás pasando una prueba, cuál es tu desierto. Es mejor animarte a que sigas orando y que busques de Dios antes de tomar una decisión por tu propia cuenta. Amén. Para terminar, te dejo esta frase. La impaciencia te va a confundir. La impaciencia nos va a confundir como los confundió el pueblo y como confundió a Aarón, que no tuvo respuesta. También estaba confundido porque él también estaba impaciente. No solamente el pueblo, sino también él estaba impaciente. Lo segundo, dejaremos la fe y la esperanza de lado. Porque cuando vos te volvés impaciente, vamos a dejar la fe y la esperanza. Ya no vamos a confiar más en Dios. Vamos a confiar en nuestros pensamientos y en nuestro criterio. Y vamos a tomar decisiones muy graves que van a afectar nuestro futuro. Muy graves que van a afectar nuestro futuro. Por lo tanto, te cito ahora Romanos 12:12 para terminar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate vos, tenés que estar alegre en la esperanza. Sigo sufriendo, esto no cambia. Perfecto, sigamos contentos de que Dios va a obrar y que Dios está escuchando mi clamor. Y me tengo que quedar tranquilo porque en el momento apropiado, en el tiempo de Dios, las cosas van a suceder para nuestro bien. Por lo tanto, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración. No aflojemos con la oración y clamándole a Dios en nuestra necesidad. Y por último, el Salmo 41 dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Este es el mensaje de hoy. Confía en el silencio de Dios, porque si vos esperás en Él, Él va a inclinar siempre su oído para escuchar tu clamor. Iglesia, no tengas miedo, a pesar de que sean momentos difíciles, de mucha incertidumbre, que la noche se viene encima, que la tormenta está llegando. No dejes de clamar a Dios. Y lo principal es que tu temor se va a ir cuando claves tus rodillas al borde de tu cama, en tu lugar íntimo, claves tus rodillas y clames a Dios. Dios va a escuchar tu clamor y Él va a venir en tu socorro. Iglesia, Dios te ama mucho. Eres un tesoro precioso para Dios. Por lo tanto, Él no te va a dejar desamparado. Él te va a llegar a socorrerte siempre. No te va a desamparar. Amén. Confía en el silencio de Dios. Dios te ama, iglesia. Nos vemos.